hurgarán en la guerra sucia. Comisión presidencial abrirá archivos malolientes de muerte y desaparición en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en sus redes sociales que para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creará una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos en el país en la época de la Guerra Sucia. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, dijo. Nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. En la proximidad del inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura, en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador la nueva conformación del Pleno, en el que el partido tendrá mayoría simple pero no calificada, y a la vez delinearon agenda legislativa. Reiteró que la prioridad para su bancada es la aprobación del presupuesto, las iniciativas de reforma constitucional de la industria eléctrica, a la Guardia Nacional y a la reforma político-electoral. También sacar los dictámenes de la ley secundaria para la revocación del mandato. Dado que no se cuenta con la mayoría calificada para sacar las reformas constitucionales, no descartó sumar al PRI, partido que el primer mandatario propuso cuando recién pasó la elección. La Fiscalía General de la República iría tras Calderón, Cordero y García Luna por autorizar 200,000 millones a ceferesos. El periodista Miguel Vadillo publica en la revista Contralínea que bajo la apariencia de que había riesgo a la seguridad pública, el gobierno del entonces panista Felipe Calderón otorgó por adjudicación directa en 2010 8 contratos plurianuales a 6 empresas privadas, por cierto, de sus amigos, ICA, Prodemex, Arendal, Omex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a 8 centros penitenciales en el país, lo que obligó al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años hasta el 2032 por 199,476 millones de pesos a razón de 9,003,418,000 pesos por año. La entonces secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, desvió 65 millones de dólares que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del gobierno de Israel. Está prófuga desde el 2020 y con ficha roja de la Interpol. El contrato firmado en 2015 fue por 133,9 millones de dólares con la paraestatal Rayfield Advanced Defense Systems, RATS por sus siglas, una de las mayores proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel. Caso Odebrecht y Etileno 21, la Fiscalía General de la República arranca procesos con nuevos señalamientos de Lozoya. La revista Proceso señala que la Fiscalía General de la República arrancó la ofensiva final del caso Lozoya Odebrecht con la judicialización en una misma semana de los procesos penales contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y el exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, además de nuevos señalamientos para reforzar sus primeras acusaciones contra el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, el priista Luis Videgaray Caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su libro A la mitad del camino y lo recomienda a sus adversarios. El que se quejaba de la traición, Andrés Manuel López Obrador revela plática con Peña Nieto en su nuevo libro. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su nuevo libro A mitad del camino una plática inédita que sostuvo con el entonces primer mandatario, el priista Enrique Peña Nieto, quien le confesó que se sintió traicionado de los empresarios que recibieron favores de su gobierno y posteriormente le dieron la espalda. Recuerdo que en una plática que sostuve con Enrique Peña Nieto cuando era presidente constitucional y yo presidente electo, él se quejaba de la traición de quienes recibieron favores y luego que lo desconocieron y hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, escribe. Es en el capítulo 3 dedicado a los opositores en el que López Obrador habla sobre la ingratitud, que es un distintivo de este grupo. Alcaldes electos denuncian agresiones por parte de la policía capitalina. La mañana de este lunes, la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, dijo ser agredida a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, presuntamente por policías capitalinos que se encontraban resguardando el recinto. Estados Unidos abandona oficialmente Afganistán, dejando al país en manos del Talibán. Tercera ola de COVID-19 en México deja 5,564 contagios en las últimas 24 horas y 326 muertes son reportadas por las autoridades de salud.
En pleno pico de la tercera ola de contagios por la pandemia del COVID-19, Felipe Calderón, quien ha sido un crítico del manejo de la pandemia, sonríe divertido en boda en Oaxaca y sin cubrebocas. Autorizan escoltas para Javier Corral y sus leales al final de su gestión. La Comisión de Seguridad del Congreso de Chihuahua autorizó, fíjese nada más cómo son las cosas, autorizó asignar escoltas al gobernador Javier Corral Jurado y a otros colaboradores una vez que terminen su gestión dentro de 9 días. El dictamen aún se discutirá en el Pleno, pero el exdirigente chihuahuense panista Fermín Ordóñez calculó el costo de este servicio en 100,694,180 pesos en los próximos 6 años. La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador sin variar a mitad de su gestión. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Buendía y Márquez para el diario El Universal señala que la aprobación del presidente López Obrador muestra una gran estabilidad desde hace ya varios meses, arrojando una aprobación del 62%, porcentaje similar al obtenido en mediciones previas. Un tercio de los encuestados, por el contrario, calificó de manera negativa su desempeño, cifra también similar a la de levantamientos previos. Casi 3 de cada 4 mexicanos aprueba la forma de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un estudio de opinión cara a cara de la empresa demoscópica Parametría para el sitio digital Eje Central señala que a casi 3 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, su popularidad sigue siendo alta, en los mismos niveles que cuando llegó al cargo. Afirma que en julio pasado el 43% aprobó la gestión del primer mandatario. El mismo sondeo indica que llegó al poder con el 51% de la aprobación. Senadores avalan a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. Sergio Gutiérrez Luna, el que fuera representante de Morena ante el INE, presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Rubén Moreira encabezará la Jucopo en el primer año de la 65 legislatura. Morena segundo y el PAN el último. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó que candidato del PAN no es indígena y le revocó la diputación. No se acordaba ni de la comunidad que iba a representar, el muy descarado hijo de la chingada, imagínese usted. Mariachis del Tribunal Electoral callaron ante recuento de votos en Campeche, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Juez dicta formal prisión a Eduardo Arellano Félix por delincuencia organizada. El conocido como el doctor, quien fue deportado por las autoridades estadounidenses, se enfrenta ante esta formal prisión por delincuencia organizada en México. Probable una alianza de Guanajuato con delincuencia organizada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Captan a director y mando medio de estación migratoria mientras golpean a migrantes. Afortunadamente ya fueron identificados estos criminales. No se les puede llamar de otra manera, estos cabrones que maltratan a los migrantes. El director de la estación migratoria Siglo XXI, Jorge Alejandro Palau Hernández, y el mando medio de la misma estación, Aldo Juan Robledo Páez, fueron grabados cuando en medio del operativo de contención de la caravana de migrantes que salió de Tapachula, Chiapas, detuvieron y golpearon a por lo menos uno de los extranjeros. Hay videos que circulan en las redes sociales. ¿Y sabe qué? Ojalá que se les deje caer todo el peso de la ley, porque me queda claro que hay algunos disque servidores públicos en esta cuarta transformación que no entienden de lo que habla el presidente. De otra manera, no hubiéramos visto a este desgraciado patear en la cabeza a nuestro hermano migrante, y no me importa de qué país es, y sabe qué, con mucho respeto lo digo, ni siquiera me importa lo que digan los trolls y los bots, porque nos van a criticar, pero hay que ser congruentes y hay que ser fieles a nuestras convicciones. Y yo que tantos años fui migrante en Estados Unidos, así como me quejé, protesté, me dejé encarcelar incluso en desobediencia civil por nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, tengo que decir cuando vea estas cosas en nuestro país. Y yo sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador dirá cero tolerancia y que caiga quien tenga que caer.